Muy buenos días, estimados compañeros de la línea OTC. Para mí es un placer comunicarme con ustedes. Me hubiese encantado estar personalmente. Sin embargo, bueno, por cuestiones logísticas y de tiempo, vamos a tener que hacerlo a través de este video a todos los integrantes de la línea OTC en vista de una modificación debido a, pues como bien saben, los inventarios y la disponibilidad de productos pues se nos hace bastante cuesta arriba. Y atendiendo pues a las exigencias de mercadeo, vamos a ustedes de la línea OTC van a llevar en su próximo ciclo nuestro producto Provicar. ¿Okay? Es por ello que vamos a hacer una pequeña presentación sobre las cosas más puntuales que necesitamos que ustedes como integrantes de la línea OTC, que tengo entendido van a la parte pediátrica y van a hacer promoción de este producto. Pues quisiera darle algunos tips sobre el producto y a la vez de informarles que en el SABE, ya hice las respectivas correcciones, cada uno de los integrantes de la línea OTC está en el curso de la línea SABE y ahí están guindadas las guías de estudio de nuestro producto Provicar. Así que vamos a tratar de, en la medida de lo posible, ser lo más práctico, lo más preciso sobre los puntos más específicos de nuestro producto Provicar. Vamos a apagar la luz. Ok, para comenzar, pues Provicar, como bien saben ustedes, la mayoría de ustedes, es un producto, digamos, de los consentidos del laboratorio Helmholtz. Es un producto que tiene unos años en el mercado, es un producto mimado en el laboratorio y que siempre ha respondido a todas nuestras solicitudes y lo más importante es que ha calado muy bien en el gremio, tanto la especialidad de pediatría como medicina general, como la parte de obstetricia. Sin embargo, bueno, vamos a enfocarnos un poco sobre la parte pediátrica y vamos a darle los tips más importantes de el mecanismo de acción de Provicar y las herramientas que van a necesitar ustedes para poder defenderse a la hora de hacer la promoción en la parte pediátrica, que tengo entendido es lo que ustedes van a visitar. Primero que nada, debemos recordar brevemente lo que es una molécula de ATP, porque hablar de Provicar es sinónimo de hablar de ATP. Me adelanto a la promoción o me adelanto a la persona que tuvo la genial idea, tengo entendido que fue mercadeo, de asociar el ATP con las tres letras que era apetito, talla y peso, a lo cual pues fue un éxito rotundo y ha sido nuestro gancho con respecto a las diferentes carnitinas que hay en el mercado. Es por ello que cuando les digo que hablar de Provicar es hablar de ATP, debemos reconocer y recordar brevemente lo que es una molécula de ATP. ¿Y por qué debemos recordar lo que es una molécula de ATP? Porque el ATP es la esencia de todo metabolismo celular, es decir, es el combustible, es la energía que necesita toda célula para poder llevar a cabo su función. Recordemos entonces que la molécula de ATP en sus siglas significan adenosintrifosfato y no es más que la unión de una molécula que tiene un azúcar, que es la ribosa, tiene tres moléculas de fósforo, que son, por eso lo llama trifosfato, y tiene una base nitrogenada, que es la adenina. Okay, recordemos brevemente nuestras clases de biología en bachillerato y cuando veíamos la base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, pues bueno, estos son lo que la adenina es una base nitrogenada. Entonces, como pueden ver ahí, el ATP es un nucleótido compuesto de adenina, ribosa y tres grupos de fosfato y es el portador de energía de todas las células vivas. ¿Okay? Eso es quizás lo más importante. ¿Cuál es la importancia del ATP? Que es, como les dije, es la principal fuente de energía de los seres vivos y se alimenta de casi todas las actividades celulares. Entre ellas el movimiento muscular, la síntesis de proteína, la división celular. Por eso es que vamos a ver en la parte pediátrica por qué hablamos de apetito, talla y peso. Porque si hay algún individuo que está en proceso de división celular y de crecimiento, pues son los niños. Y todos los organismos y todas sus estructuras corporales pues están con una constante metabolismo celular y ello implica un gasto o una demanda de energía y por eso los niños en crecimiento requieren de mucha cantidad de ATP para llevar a cabo todo lo que es el desarrollo. También está involucrado en lo que son las transmisiones, las señales nerviosas. El ATP se encuentra en todos los seres vivos y constituye, pues como les dije, la principal fuente de energía por las células para realizar sus actividades. El ATP pues se origina del metabolismo del alimento y es metabolizada en unas estructuras o unas organelas intracelulares como son las mitocondrias. Recordemos que
Nuestro cuerpo está formado por células y cada una de las células de los diferentes tejidos tienen organelas internas y dentro de esas organelas está la mitocondria, que es la encargada de llevar a cabo la transformación de los productos, en este caso de los alimentos, la glucosa, a estructuras finales como es la molécula de ATP. Acá es lo que denominamos el ciclo celular o ciclo energético de toda célula. Nosotros como organismos aeróbicos, nuestra principal fuente de energía es la glucosa, es la principal fuente para obtener energía y para alimentarnos. La glucosa pues debe ir al interior de cada una de las células y en cada una de las células dentro de la mitocondria debe llevarse a cabo lo que es el proceso del ciclo de Krebs, y ese ciclo de Krebs dentro de la célula lo que lleva a la final es la producción de moléculas de ATP, que son el resultado final para llevar a cabo los procesos de metabolismo o de actividad celular. Entonces, nosotros los seres humanos, en fases de consumo de alimentos, nos llenamos de glucosa y esa glucosa se transforma en moléculas de ATP. Cuando estamos en ayuno y no estamos consumiendo glucosa, pues nuestro cuerpo tiene reservas de ácidos grasos, en este caso la grasa como tal, y obtenemos la fuente, obtenemos las moléculas de ATP de las grasas que están almacenadas en nuestro organismo. Acá para que tengan una idea, fíjense acá la condición, hablamos de condición postprandial, es la condición cuando tú, luego de haber comido, ¿ok?, posterior a la ingesta de alimentos. La fuente energética es la glucosa. Cuando estamos en ayuno, o sea, no hemos ingerido ningún tipo de alimento, pues la fuente energética son los ácidos grasos que están almacenados en la grasa. Y cuando hay una condición donde la demanda de energía supera la oferta o la cantidad de glucosa que estás administrando, también la obtienes, esa energía la vas a obtener de los ácidos grasos. Fíjense acá lo que aporta una molécula de grasa, aporta alrededor de 140.000 calorías, proteínas 24.000 calorías, glucógeno, habla que se almacena en los músculos y en el hígado, pues todas las calorías que esto aporta. De manera tal que las fuentes energéticas aportan estas calorías y estas calorías se traducen a la final en la energía, pero parte de esa energía pues viene en forma de moléculas de ATP. Acá simplemente recordarles que por cada metabolismo, por cada metabolización de una molécula de ácido graso, se obtiene en promedio unas 130 moléculas de ATP. En cambio, por el metabolismo de una molécula de glucosa se obtienen en promedio 36 moléculas de ATP. Es decir, el rendimiento por cada molécula de ácido graso es por supuesto mayor que el rendimiento cuando lo hacemos por glucosa. Es importante esto porque, como les dije, en los momentos de desarrollo y crecimiento de los niños, la demanda de energía de ellos supera mucho la oferta, y por ello entonces ellos tienen que obtener de los ácidos grasos la mayor cantidad de ATP. Y el Provicar, en este caso que es L-carnitina, lo que hace es ayudar a la metabolización de esos ácidos grasos para obtener las respectivas moléculas de ATP. Ok, hablar de Provicar, entonces ya dijimos que era sinónimo de estar hablando de ATP, pero el principio activo de la Provicar es carnitina. Y la carnitina es un aminoácido que se produce naturalmente en riñones, hígado, corazón, sistema musculoesquelético. Es decir, nuestro cuerpo está en capacidad de producir carnitina. Sin embargo, también la podemos obtener de forma exógena, como es el caso de Provicar, en aquellos casos donde se amerite una reposición o un suplemento de L-carnitina para favorecer el metabolismo de los ácidos grasos o para favorecer la optimización de la obtención de moléculas de ATP. La L-carnitina viene presente en dos formas, en dos isómeros. Una es la L-carnitina y la D-carnitina. La importante es la L-carnitina, que es la que tiene acción terapéutica y es la forma como viene Provicar. Provicar viene en forma de L-carnitina. ¿Okay? Y reiterando nuevamente, la L-carnitina es la responsable del transporte de los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Vamos a ver en un gráfico qué es lo que hace la L-carnitina, de cómo favorecer ese transporte de los ácidos grasos. En este gráfico se ejemplifica aquí
lo que es las membranas de la mitocondria. La mitocondria es una estructura o una organela intracelular, es decir, todas las células exteriores tienen mitocondria, pero la mitocondria tiene un doble sistema o una doble membrana. Tiene una membrana externa, que es una membrana celular. Aquí, si se recuerdan en su clase de primera semana, hablamos de proteínas, lípidos y proteínas. Esta es una primera membrana externa. Esta es la segunda membrana o la membrana interna de la mitocondria. Acá afuera se supone que estaríamos en el citoplasma de la célula y acá estaríamos en el interior de la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que hace la carnitina? Los ácidos grasos, que es esta molécula que ustedes ven acá, normalmente no son capaces de penetrar la membrana celular. Este radical que está acá los hace impermeables, de manera tal que a nivel de esta membrana externa de la mitocondria existe una enzima que es la acetil-CoA sintetasa, que lo que hace es agregarle un radical CoA, quitándole este OH, y de esta forma es que ella puede penetrar a través de esta enzima, que no me interesa que se sepan las enzimas, pero en definitiva lo que queremos es pasar este ácido graso al interior de la mitocondria, es decir, hacia acá abajo. Pero en el espacio que divide una membrana externa de la otra membrana externa, ahí es donde está presente la L-carnitina. Aquí la ven acá. Y la L-carnitina lo que hace es, fíjense acá, agarra el grupo radical, que lo vimos acá arriba, que es este R y este O, le quitamos el grupo OH, le agregamos un grupo S-CoA para que atraviese acá, pero una vez que entra a este espacio, se libera el radical CoA y queda la forma del ácido graso igualito a como estaba acá arriba, ¿ok? R y O. Y acá es donde la L-carnitina toma el ácido graso y lo transporta hacia la membrana interna de la mitocondria. Y a través de otro complejo enzimático lo que hace es pasar al interior de la mitocondria esto que está acá, que es el RO, que era el mismo que habíamos visto acá. Y una vez en el interior de la mitocondria, entonces este ácido graso entra a una cadena de reacciones enzimáticas que se llama la beta-oxidación, y en ese tipo de reacciones es donde tú metabolizas los ácidos grasos y obtienes la fuente energética, es decir, que obtienes los 130 moléculas de ATP por cada molécula de ácido graso que has metabolizado. Esto se lleva a cabo en todas las células de nuestro organismo, porque todas tienen mitocondria, ¿ok? Entonces, la L-carnitina simplemente lo que facilita es el paso del ácido graso desde la parte externa hasta la parte interna de la mitocondria. Esa es la función de la L-carnitina. Por supuesto, bueno, la L-carnitina, recordemos entonces que es una sustancia fisiológica, y al ser una sustancia fisiológica, pues una sustancia que no es tóxica, porque es una sustancia que nuestro organismo es capaz de producir. Y reiteramos acá, su principal función es transportar los ácidos grasos al interior de la mitocondria para llevar a cabo el proceso de beta-oxidación y obtener las respectivas moléculas de ATP. Adicionalmente, se le adjunta a la L-carnitina que ayuda a la remoción de compuestos tóxicos. Recuérdense que cada célula funciona de forma independiente y cada célula vive para ella. Es decir, ella tiene un mecanismo de alimentación, de digestión, y por lo tanto tiene ciertos desechos que debe sacar de la célula. La L-carnitina promueve o ayuda a la eliminación de esas sustancias tóxicas. Adicionalmente, se le asocia a la L-carnitina que facilita el metabolismo de los carbohidratos, en este caso de la glucosa, al facilitar pues la metabolización de la glucosa y obtener también ATP por moléculas de glucosa, a la vez de evitar que se acumulen los compuestos tóxicos de todo este proceso de metabolización. Acá, ¿cuáles son las condiciones en las que uno puede hablar de deficiencia de carnitina? Porque si es un producto que es fisiológico, se supone que es un producto que mi cuerpo está elaborando constantemente y que, bueno, en condiciones normales pues yo debo tener la cantidad suficiente para llevar a cabo mi función. Entonces pueden haber situaciones donde exista poca disponibilidad de L-carnitina y por lo tanto poca disponibilidad para metabolizar los ácidos grasos. Esas condiciones podemos sintetizarlas acá. Hay disminución en la capacidad de la elaboración de la L-carnitina, como es el caso de los recién nacidos, por eso su utilidad en la parte pediátrica, en la parte de obstetricia y en la parte de niños recién nacidos, porque si bien la madre está un poco desnutrida o un embarazo que no fue llevado a buen término y pacientes con bajo peso, son probablemente recién nacidos que tienen poca disponibilidad de L-carnitina y por lo tanto pues
puedan presentar niveles bajos. La baja ingesta en la dieta, porque si bien es cierto que la L-carnitina se produce a nivel de nuestro organismo, pero nosotros también tenemos fuentes exógenas, fuentes externas que nos proveen de L-carnitina, y por lo tanto pues una baja ingesta de ella pues condiciona una baja disponibilidad de L-carnitina. Aquí lo vimos: deficiencia materna de carnitina, los niños prematuros, los pacientes que estén bajo nutrición parenteral por alguna condición médica, o en este caso en aquellas condiciones donde existe un aumento en la demanda, como es precisamente en los niños, cuando hay crecimiento de desarrollo, o pacientes con ayunos prolongados. También existen condiciones como la poca absorción, es decir, niños que tengan diarrea pues van a tener poca absorción de la cantidad de L-carnitina que puedan obtener de forma exógena. O condiciones como mucha pérdida, es decir, la L-carnitina es una sustancia que, si bien se elimina por la orina, pues la orina tiene capacidad de reabsorberla nuevamente a nivel del riñón. Entonces, una vez que se filtra esa L-carnitina, si el organismo tiene bajos niveles, pues sencillamente reabsorbe nuevamente esa L-carnitina que se filtra, pero puede haber patologías renales que la reabsorción esté defectuosa. O condiciones como la diabetes, ¿okay? Pacientes en diálisis o deshidratación son condiciones en las cuales puede existir una pérdida exagerada de la L-carnitina. Las consecuencias o las causas de esa en la parte pediátrica, por supuesto, el término hipotonía son aquellos niños que uno ve flácidos, que les ve con poco desarrollo o crecimiento muscular o desarrollo muscular, y entonces es una condición muy frecuente en niños, y los pediatras utilizan pues la L-carnitina en este tipo de condiciones. Aquí debo decirles lo siguiente: cuando uno analiza las indicaciones de un producto, en este caso Provicar, que es L-carnitina, que es un producto fisiológico, ustedes van a ver que las indicaciones que están aprobadas para este tipo de productos son muy claras y dicen en aquellos cuadros donde existe deficiencia de L-carnitina. Los cuadros pueden ser muchos, ¿okay? Pero la indicación aprobada es que te dicen en cuadros donde esté una deficiencia de carnitina, ¿okay? Y ahí nosotros nos agarramos y podemos entonces pues colocar cualquier patología o cualquier condición como es la hipotonía, retardo del crecimiento, infecciones recurrentes, falta de progreso, falta de apetito, afección a otros órganos, infecciones, en fin, cualquier condición que uno considere que puede haber un aumento en la demanda o una deficiencia de L-carnitina, pues en esas condiciones pudiéramos utilizar Provicar. Ya para entrar en lo que es el producto de manera sencilla, pues fíjense acá el concepto o la definición que tenemos de Provicar: es un derivado aminoácido indispensable del organismo por ser esencial para la oxidación de los ácidos grasos y la glucosa, con la consecuente producción de energía. Como es fisiológico, carece de toxicidad y contraindicaciones, situándolo como un portador energético necesario para el desarrollo y progreso de la edad pediátrica y para resolver cualquier déficit subclínico que se traduzca en crisis de energía o cualquier condición que ello lo amerite. Las características físico-químicas, pues sencillamente es muy soluble en agua, es lo único quizás que me interesa que sepan. La farmacodinamia es que hace el medicamento, es un portador energético, porque ya hemos dicho reiteradas veces que lo que facilita es la beta-oxidación de los ácidos grasos para producir moléculas de ATP. El mecanismo de acción, ya lo hemos dicho, transporta los ácidos grasos al interior de la mitocondria para la beta-oxidación, facilita la oxidación de la glucosa y extrae los desechos tóxicos que interfieren con la producción de energía, permitiendo mejorar la síntesis de ATP. Prácticamente, en lo que respecta a farmacocinética, prácticamente se absorbe un 100% por vía oral, alcanza concentraciones máximas en 1 hora, los niveles considerados normales pues varían entre el hombre y la mujer, y aquí hay una relación de cuánta es la relación entre la cantidad que está en el plasma y el tejido. Es decir, si ustedes ven acá, el corazón es el órgano que mayor cantidad de carnitina tiene, y es muy lógico. El corazón es un músculo el cual nunca se detiene durante los años de vida, y que por eso la demanda constante de energía no le da cabida o no le permite a él llegar a un momento donde diga, mira, ya no hay más energía, porque sencillamente se paralizaría el corazón. Entonces el corazón, por ser un órgano que está en constante movimiento, su cantidad de carnitina es muy grande para aprovechar al máximo los ácidos grasos para obtener energía. De la cantidad total de carnitina, le dije que había 2 formas, la forma L y la forma D. ¿Okay? De ellos la forma L es la forma más importante, que es la L-carnitina, que es la forma metabólicamente activa y es la que nos interesa.
una vida media promedio más o menos de 6 horas. Eliminación es básicamente por vía renal en forma de acilcarnitina, y el 90% de la forma que no sea en forma de acilcarnitina, sino que esté en forma libre, se reabsorbe como le había comentado anteriormente. No es tóxico y no se han reportado casos de toxicidad por sobredosificación, por ser precisamente una sustancia fisiológica, por decirlo de alguna manera. Las indicaciones, como le dije, deficiencia de L-carnitina, manifestaciones como poco apetito, bajo índice hipotestosteronal, debilidad, poco desarrollo muscular, inactividad, desinterés, todas aquellas condiciones que uno considere que pudiera tener cabida el uso de Provicar, pues todas son bienvenidas. Aquí en pediatría, pues como les dije, Provicar tiene muchos años en el mercado. Hay unas indicaciones que digamos, muchos pediatras se lo dan a muchos niños que están en condiciones sanas, y lo dan como un constituyente nutricional, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, en pediatría, pues los casos de crisis de energía son quizás los más importantes, o uno considera que existe alguna deficiencia de L-carnitina. Rápidamente la presentación: tenemos frasco de 60, 120 y 180. Acá les puedo adelantar que el frasco ya de 60 creo que si quedó para muestras médicas cuando tengamos muestras médicas, pero se está comercializando 120 y 160 en la concentración de 1 gramo por cada 10 mililitros. La dosis es de 50 a 100 miligramos por kilo día en 3 tomas. En el adulto de 0,5 a 1 gramo de 2 a 3 tomas al día. Y le damos la bienvenida a la nueva presentación, que creo que es la que ustedes van a llevar, que es que está doblemente concentrado en el frasco de 180 mililitros. Trae 2 gramos por cada 10 mililitros. Es decir, si antes le teníamos que dar, calculándole la dosis, a 1 a 3 gramos por día, pues sencillamente ahora esos gramos los vamos a simplificar con menos volumen, con lo cual pues el rendimiento de una presentación de 180 es el doble en cuanto a días, ¿ok? Porque normalmente los 3 gramos estaban antes en 30 mililitros, ahora los 3 gramos pues van a estar en 15 mililitros, ¿okay? O sea que duplicamos la concentración, y por lo tanto el rendimiento es muchísimo mayor. Esto es interesante sobre todo para aquellos cuadros que requieran el uso prolongado por semanas. Esta presentación pues es óptima. Entonces, bueno, cualquier inquietud, cualquier duda y cualquier comentario, pues con muchísimo gusto. Y como le dije, en SABE tienen las guías de la documentación básica y las guías de las patologías que tienen. Por acá siempre a la orden, y bueno, fue un placer estar con ustedes y espero verlos pronto, y nos mantendremos en contacto.